Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos de invitado a un amigo de esta casa que tenía un tiempito que no venía, Manolo Pichardo, un reconocido dirigente político, es de la dirección política de Fuerza del Pueblo, es el secretario, que se dicen ustedes, de Asuntos Internacionales de Fuerza del Pueblo y un reconocido analista de temas internacionales. Por esa razón hemos querido invitarlo. Bienvenido, Manolo. Muchas gracias, Gustavo. Ya yo me estaba preguntando, ¿y qué pasa con los muchachos? No, porque o sea, uno no puede... ¿Y esta distancia? No. Las exquisiteces uno no las desperdicia así, ¿no? Con coyunturas especiales. Bueno, vamos a hablar primero de un tema que es internacional, pero que es casi nacional por la repercusión que tiene en nuestro país, que es la situación del país con el cual compartimos esta isla, que es Haití. Sí. ¿Cómo tú analizas la situación de Haití, esa crisis? Bueno, mira, nosotros como partido incluso hemos hecho un análisis de la situación por la que atraviesa el pueblo haitiano y le hemos definido como una crisis multidimensional, ¿verdad? Que es coyuntural y es estructural, porque lo de coyuntura, la crisis lo que ha hecho es profundizarse con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, pero es una crisis permanente, ¿no? Va y viene. Diríamos que casi constante. Yo digo que es parte del paisaje de Haití y que nace incluso con el propio Estado, ¿no? Aquella guerra de independencia que fue además una revolución racial y social, ¿no? En la que se crearon hasta 2 estados en apenas 27.000 kilómetros cuadrados, una república y una monarquía. Y entonces esta crisis ha venido de tiempo en tiempo, se profundiza ahora, pero es estructural. Ha tenido ciertos periodos de estabilidad. Sí, ha tenido ciertos periodos de estabilidad, pero siempre ha estado ahí porque hay males estructurales en Haití que no se han resuelto. Entonces, decimos que la crisis es multidimensional porque primero afecta a su aparato productivo, que me atrevo a decir casi inexistente, porque Haití vive, diríamos, de la caridad internacional. O sea, no genera la riqueza suficiente como para que ese pueblo pueda satisfacer sus necesidades materiales. Pero eso deriva en una crisis también medioambiental, en una crisis ahora que es coyuntural de vacío de poder constitucional, una crisis de seguridad ciudadana, violencia, ¿verdad? Y ahora con el brote o rebrote que siempre han existido de las pandillas y sobre todo con la G9, que es hegemónica, esta asociación de pandillas que ha puesto al Estado en jaque. O sea, yo me atrevo a decir que ha puesto al Estado en un proceso casi de disolución. Antes se hablaba... Nadie lo va a reconocer, pero es una especie de poder beligerante. Sí, no, pero que lo es. Digo, pero nadie lo va a reconocer, ¿verdad? Porque Sí. sería terrible, son delincuentes. Pero lo es, o sea, de hecho... En los hechos. Pero claro, de hecho, el primer ministro, que es un primer ministro de facto también, Sí. Ariel Henry, no tiene el control del territorio. Iba a ofrecer una ofrenda al padre de la patria y no pudo, porque se lo envidió Jimmy, se dice. Y la hizo él. Él a su forma. Él la hizo. Él fue que llevó las flores, hizo todo un homenaje al padre de la patria. O sea, tiene el control. Ha cerrado los puertos. La escasez incluso de combustible fue porque ellos decidieron cerrar los puertos. Después él dio el permiso y dice, ¿se puede vender? No, y después abrió y se puede vender. O sea, él tiene el poder realmente en Haití. Entonces, allí, diríamos, hay un Estado en un proceso franco de disolución en este momento. ¿Qué nos preocupa a nosotros como Fuerza del Pueblo? Pero debo dar otros datos también que son para hablar del tema estructural. Es que Haití, el 60% de su población vive por debajo del nivel de la pobreza. En Haití, de cada 10 personas, 7 no tienen empleos. Y hablaba un representante de la FAO para la región, para Mesoamérica. 7, pero eso es de la PEA. Sí. O sea, de la población que está en condición de trabajar. Claro, económicamente de eso, activa. apenas claro, de la el población 30% trabaja. Trabaja. Es grave. Es una situación crítica. Pero es grave. Pero decía el representante de la FAO para Mesoamérica recientemente, sirvió esa información hace, diríamos, como un mes, que el 48% de los haitianos sufre pobreza, hambre pura. Cuando estamos hablando de esto, es que una persona puede no comer durante un día, o comer una sola vez al día,
Esa es la situación de crisis por la que atraviesa Haití. Yo recuerdo una vez un reportaje de un canal de televisión español que decía que en Haití la pobreza era tan grande que la gente recurría a hacer galletitas de lodo. Sí, no eso sé si lo recuerda. Sí, no, esa es una tradición en una región. Yo no lo creía y a una señora haitiana que trabajaba con una amiga le estuve preguntando y dijo, sí. Y ella una vez que viajó y vino me trajo una para enseñarme y mostrarme. De lodo. Sí. ¿Cuál es el único nutriente que tiene? La grasa. Y el porque hierro, le echan manteca. No, es porque y el hierro, sí. Ellos rayaban eso, algún poquito de leche o algo para que el niño no se desnutriera mucho. Claro, entonces, fíjate qué drama, o sea, es el país más pobre del continente. Es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con Haití? Las soluciones a Haití, yo diría que son parches de coyuntura. Pero el tema haitiano no se ha atacado en el fondo. Su problema estructural no se ha atacado. Ha habido soluciones de carácter militar, la MINUSTAH. ¿Pero qué resolvió la MINUSTAH? Bueno, controló un poco el tema de la violencia, esas bandas que siempre han existido, y había cierto control, ¿no? Ha habido también acometidas para cuestiones de carácter humanitario, bien, muy bien, pero no tocan en el fondo del problema. Ha habido también la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional, ha intervenido para montar procesos electorales, para resolver problemas de coyuntura, de vacío institucional y eso. Pero ya, ahora, ¿quién ha atacado el problema de fondo? Ese problema estructural. El problema diríamos, de fortalecer las fuerzas productivas de naciones que generen riqueza, porque esa es la única manera que garantiza que haya empleo, esa es la única manera que garantiza de que haya un sistema de salud funcional o un sistema educativo funcional. O sea, la comunidad internacional tiene que ir en auxilio, no me gusta hablar de intervención, ir en auxilio de Haití por atacar el problema de fondo. Hay mucha gente que habla de un pequeño plan Marshall, que fue aquel plan de rescate, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y me parece que sí. O sea, tiene que haber un rescate institucional de ese país, porque de lo contrario, si volvemos a los parches de la MINUSTAH, elecciones montadas, ayuda humanitaria, que son buenas y es necesario que se haga, y no se toca el fondo, Haití sería igual. Y la presión migratoria hacia la República Dominicana seguirá su curso, ¿no? Porque yo no digo por suerte, pero digamos que sirve para poner en el tapete más allá de la isla ese problema, porque ya no es solo un problema para nosotros. Pues claro. O sea, ahora mismo en Chile se estaba debatiendo, en Argentina por igual, en muchos otros países, en México se habla del problema de los haitianos que emigran buscando algo de comer. La importancia de que la migración, de que esto sea internacionalizado, y ya no es un problema binacional, el problema de la migración. Cuando hablo de problema binacional, no me refiero a una crisis que hay entre Haití y República Dominicana, que es falso. No hay una crisis entre República Dominicana y Haití. Hay una crisis en Haití. Ni Haití es una amenaza de una guerra. No, para nada. Hay gente que habla de la inminente invasión haitiana. Yo no sé con qué va a invadir Haití. En un artículo que publiqué en Acento el sábado, decía, bueno, es que hay una diferencia marcada entre lo que es una invasión haitiana, porque eso implica una acción del Estado, y es la invasión de haitianos, que es otra cosa. Son gente huyendo, ¿verdad?, de la pobreza, yo creo que de la el término violencia. Invasión no es el apropiado, porque no es apropiado. A un invasor tú no puedes cuidarte del edificio donde tú vives, ni a sembrarte no es la apropiado, finca. pero lo que quiero es diferenciar, traté de diferenciar de que cuando tú hablas de una invasión haitiana, tú me estás hablando de una acción de un Estado que penetra en otro. Pero cuando tú me hablas... Violenta. Cuando tú me hablas de una invasión de haitianos o de la penetración, diríamos, es otra cosa. O sea, es gente que huye de la violencia, es gente que huye del hambre porque no puede ir para otro lugar porque del otro lado tiene mar. Y entonces si se va a Estados Unidos, ya nosotros vimos lo que pasó en Estados Unidos con la gente que llegó del corredor, que corrió ese nuevo corredor que va desde Chile, Brasil también, y corre por todo el Amazonas hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Nosotros vimos cómo los Estados Unidos lo sacaron, como en los peores tiempos de la esclavitud. O sea, jinetes con lazos. Sí, porque esa gente no ha cambiado su mentalidad. Es porque ahora no puede hacer ciertas cosas que hacían antes. Sí, exacto, porque la gente está pendiente. Pero fíjate cómo fue. Entonces, realmente, para nosotros, el problema de la crisis haitiana es la presión de una migración que anda buscando cómo sobrevivir.
Y es un tema que no es propio solamente de Haití y la República Dominicana. Es un fenómeno global. La migración hoy día es uno de los grandes problemas de la humanidad. Sí. Vamos a una pausa, Manolo, y volvemos para que continuemos con ese y otros temas. Bien. Bien, tú has explicado muy bien, ahí hay una crisis que es una parte sistémica, otra coyuntural, porque dificulta mucho las cosas, que ya Haití no es un tema nada más de esta isla, es regional. Pero el gobierno dominicano ha tomado ciertas medidas. ¿Cómo tú ponderas esa medida? Bueno, mira, lo que tiene que ver con el resguardo de la frontera, nosotros como Fuerza del Pueblo lo apoyamos. Lo apoyan. Nosotros entendemos que hay que proteger la integridad territorial de la República Dominicana y la defensa de nuestra soberanía. Entendemos también que la comunidad internacional debe ir en auxilio, porque se habla de intervención, es una palabra un poco incómoda y molesta, en auxilio de Haití para lo que ya hemos hablado anteriormente. Hay una indiferencia inexplicable de la comunidad, de lo que se llama comunidad internacional. De hecho, el representante de Estados Unidos dejó claro que ellos no se van a meter en nada. Sí, un funcionario de quinta categoría ha dicho que, pero bueno, dicho que no van a intervenir, pero resulta que hay una situación entre Bielorrusia y Polonia. Sí. Una cantidad de migrantes que han creado un corredor que viene desde Irak y esos países que quieren entrar a la Unión Europea. Entonces, dicen que Lukashenko es que ha creado a propósito... No, lo quieren poner como el malo de la película. Es verdad que es un tipo dictador y todo lo que tú quieras. Acusan a Lukashenko de que Lukashenko es que ha creado ese corredor migratorio para generar una crisis migratoria en Europa, ¿verdad? Bueno, él lo ha negado. Dicen que hasta Putin está detrás de ese problema, porque tú sabes que... Lo primero es, ¿de dónde vienen esos refugiados? Bueno, de la violencia, de Irak, de esos sitios, de Afganistán. Claro, de donde ha habido guerra. ¿Quién creó esas guerras? Ni Occidente. Putin, que invadió esos países. Occidente. ¿Quién invadió? ¿Quién creó inestabilidad? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿quién provoca? Apoyado por Inglaterra, por Francia. ¿Quién provoca? La Unión Europea y Estados Unidos. Exacto. La OTAN y todo ese grupo ha creado toda esa situación y esa migración. Pero ocurre lo mismo aquí. ¿Quién creó el problema estructural de Haití? Pero Francia fue que devastó Haití. Pero Haití tuvo que pagarle la independencia a Francia. Y estos países poderosos... Ninguno los reconoció por mucho tiempo. Claro, fueron los que saquearon. Y en 1915 Estados Unidos ocupó y ahora Haití. Son indiferentes. Pero entonces, ante la cuestión de la migración en Bielorrusia, todos los titulares hablan de eso, del mundo. Los principales medios hablan del problema migratorio y de Lukashenko. Pero nadie habla de Haití. Ningún medio se ha preocupado. Pero en ese caso también es manipulando, porque quieren poner como que él es el culpable y que es un malvado. Claro que es una manipulación. Y él ha dicho, no, esta gente es lo que me dice que quiere ir a Inglaterra, a Francia y Alemania. Pero hay otro fenómeno, para referirme al tema de la indiferencia de la comunidad internacional respecto al tema haitiano. Bueno, ahí está lo de Bielorrusia con Polonia y la Unión Europea. Toda la comunidad internacional pendiente del tema. Todos los titulares del mundo, ¿verdad? Pendientes de esa situación. Pero recientemente el secretario de Estado de los Estados Unidos viajó a Kenia. ¿Por qué viaja a Kenia? Bueno, porque en Somalia hay una situación interna que puede impactar en Kenia. Y él fue allá a miles de kilómetros de Estados Unidos cuando tiene un problema aquí similar al de Bielorrusia y similar al que está pasando en África. Pero ocurre que en África hay una situación. China, con el proyecto de la Franja y la Ruta, ha penetrado en África y entonces hay un problema geopolítico. Yo no puedo permitir que África siga acercándose tanto a China y cambie el panorama geopolítico y nos perjudique, o sea, nos saque de los mercados africanos, ¿verdad? Entonces hay que ir allí y hay que atender una cuestión que quizás no tenga la relevancia en términos del daño que pueda hacerle a Kenia lo que está provocando en Haití, lo que se está provocando en Haití. Entonces es un tema de que la comunidad internacional solamente actúa si sus intereses son afectados. Ha sido así tradicionalmente e históricamente. De hecho hubo un presidente norteamericano que lo dijo. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Sí, lo dijo un canciller inglés.
Antes. En el 1800 y tanto, que decían Pero nosotros también hubo un no tenemos, presidente norteamericano que lo dijo. refiriéndose a él, ni amigos ni enemigos, tenemos intereses. Bueno, eso pasa con las grandes potencias, históricamente ha ocurrido así. ¿Qué pasa con Haití? Haití no es de interés ni económico, ni geoestratégico, ni nada. Por lo tanto, que los dominicanos resuelvan. Ese es un punto, que los dominicanos resuelvan. Bueno, ¿cómo resuelve la República Dominicana? Con nuestros propios problemas, que teníamos antes, que son también estructurales, pero que se han agudizado con la situación de la pandemia, ¿no? Y con la paralización de la economía global. Que todavía entonces tenemos el tema de cómo nos vamos a recuperar y no sabemos, hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si la pandemia termina. Hay rebrotes, ¿verdad? Hay ahora una crisis de energética a nivel global. La cadena de suministro en el mundo se ha paralizado. Eso es un problema que se previó cuando empezó la pandemia, pero que ahora que se está sintiendo en el mundo. Y a eso se le agrega la crisis energética. Sí. Y a eso se le agrega también, bueno, como la economía se ha reactivado, también los commodities se van a disparar, porque hay una demanda. Sí, eso a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos una situación de incertidumbre en la República Dominicana. No podemos cargar con otros problemas. Los países que tienen sus problemas, diríamos, resueltos, no lo tienen resueltos, porque Estados Unidos está atravesando por una situación también bastante seria, porque hay una sociedad... No hay país exento de problemas. No, hay una sociedad fracturada. Entonces, realmente. Manolo, entonces tú entiendes que en el aspecto de resguardar la frontera, ustedes apoyan eso, está bien. ¿Cómo ustedes ven el tema de las deportaciones? Bueno, mira, República Dominicana tiene derecho a deportar personas que esté, cualquier país, que esté de manera irregular en su país. Eso es normal. Sí. Sean haitianos, venezolanos, cubanos, quien sea. Ese es un derecho soberano, constitucional de la República Dominicana y de cualquier otro país. Lo hace la Unión Europea, lo hacen los Estados Unidos. El tema es cómo lo hacemos. El tema es que nosotros tenemos que respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas, ¿no? Porque está en nuestra Constitución, ¿verdad? Pero es parte del sistema jurídico internacional. Tú no puedes tocar la dignidad del individuo y tú tienes que respetar el derecho humano, los derechos humanos. Por ejemplo, eso que hizo Estados Unidos arrastrando a esos migrantes y dándole latigazos desde un caballo, eso viola los derechos humanos. Eso viola los derechos humanos. Aquí no hemos hecho eso. Y la dignidad del ser humano. Aquí eso no se ha hecho en la frontera. Eso no se ha hecho. No se ha hecho. Yo creo que hasta el momento, salvo una denuncia que hubo, hasta ahora se ha respetado, ¿verdad?, el proceso de deportación, ¿no? Respetando los derechos de los individuos. Yo creo que hasta ahora se ha hecho. Hubo un caso de una parturienta que se dice, el ministro de Salud Pública dijo que iba a investigar eso, si hubo exceso iba a haber sanciones, en fin, pero en sentido general yo no he visto que se han violado hasta ahora los derechos de los ciudadanos indocumentados. No lo he visto hasta ahora y por lo tanto nosotros respaldamos eso porque fíjate tú, el drama es tan grande de los haitianos y nos impacta tanto que yo estuve viendo estadísticas que ofreció precisamente el Ministerio de Salud Pública de que el sistema de salud está siendo impactado sobre todo en lo relativo a las parturientas, de tal suerte que más del 30% de las parturientas son haitianas en la República Dominicana. El Sistema Nacional de Salud dio otros datos que difieren, pero bueno. Bueno, pero ¿cuál es? No lo conozco. Bueno, yo te lo puedo mostrar en un documento porque incluso él habló de 10.000 millones de pesos, el ministro, y según los datos del Sistema Nacional de Salud no se llega a esa cantidad, ni siquiera a 1.000 millones se llega. Pero sea como fuere, Gustavo. Pero bien, pero te lo digo porque se manejó eso. Pero fuera como fuere, te debo decir lo siguiente. Cada país debe determinar la cantidad de migrantes que resiste. No, eso no se discute. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, ¿cómo definió su sistema migratorio? No fue a lo loco, para usar un término popular. O sea, los italianos que entraron, los alemanes que entraron, todo fue por cuotas y con condicionamientos. Incluso, debo decirte, si un italiano, cuando aquella avalancha, ¿te acuerdas? De los italianos que llegaron a Estados Unidos, no aprendía inglés en 3 meses, era devuelto a su país de origen. En ese momento era más abierta la cosa porque era un país con expansión industrial y necesitaba mano de obra. Hasta niños trabajaban en la fábrica. Pero ellos definían una política migratoria. ¿Qué mano de obra necesitamos? ¿Cuánto va para la construcción? ¿Cuánto va para...? Llevaron chinos a construir el tren San Francisco. Claro, o sea, todo fue diseñado. Sí, a los mexicanos lo dejaron recogiendo las naranjas. Exacto. Porque eso era de México también, esa tierra. O sea, lo dejaron en su propia tierra trabajando. Así es. No, o sea, la verdad es real. Una verdad incómoda. Pero lo que te quiero decir es que
la migración es una política clara que define No, los no, estados. ahí eso no está en discusión. Y aquí no está definida. Aquí no hay una clara definición Pero de una está la política ley, está el migratoria, reglamento. pero no la aplican. Pero ahora lo que ha dicho No la el aplican. Consejo de Migración es que lo está comenzando a aplicar. Bueno, qué bueno que sea así. Lo que han dicho personas que no se le vaya la mano, Sí. que fue lo que dijo el doctor Fernández. Así que es, Los así nacionalistas querían írsele encima por eso. Sí. Simplemente él Pero dijo lo que él dijo, él tiene razón. Claro, Él incluso dijo, pueden ser deportadas incluso personas embarazadas. Tú lo que no puedes suspender es, un proceso. Claro, una No, persona que esté en proceso de parto. Pero que eso lo entiende todo el mundo. Y no eso sé es por una qué se barbaridad. escandalizaron. Eso es inhumano. Manolo, vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a ver un poco lo que está ocurriendo en Chile y otros países por acá. Bueno, Manolo, aquí en las Américas y sobre todo en América Latina, hemos visto unos sucesos políticos interesantes en los últimos años. Hay países que han estado gobernados por gobiernos progresistas o de izquierda que han cambiado a la derecha, luego han vuelto a la izquierda. Países de la derecha que gana alguien de izquierda. Y mira lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile, que es el más reciente proceso electoral. Una persona de la izquierda, no ultra, porque él tiene una coalición, pero de derecha, que es sí es ultra derechista. Es ultra. De hecho, él dice que no, que Es ultraderechista. que se ufana a decir que Pinochet hubiese votado por él sin duda, y yo se lo creo. Claro que sí. Claro que ¿Cómo sí. tú ves esa situación? Mira, el panorama en América Latina, luego de que empezaron a proliferar los golpes blandos, porque América Latina logró una estabilidad importante durante la llegada al poder de los llamados gobiernos progresistas, con crecimiento económico sin precedentes, ¿no? Y con, diríamos, una mejoría en la distribución de las riquezas, bastante bien. Y eso empezó a quebrarse con los golpes suaves, un ensayo en Honduras, con Mel Zelaya, después con Fernando Lugo en Paraguay, que ganaron esos procesos mediante por la vía electoral. Luego entonces vino la conspiración contra Dilma, el intento de golpe al presidente Correa, lo recuerda, ¿no? Aquel levantamiento de policía. Hubo varios intentos. Sí, luego toda la conspiración permanente contra el presidente Evo Morales. Bien, proceso de inestabilidad que se produjo, llegaron entonces los gobiernos de derecha. En Argentina también hubo intentos de socavar la base de apoyo de Cristina, acusándola de corrupción. Pero bueno, Macri ganó, pero perdió después. Claro, no, porque luego luego de ese proceso, entonces vino la volatilidad política en América Latina. Ganaba uno de izquierda o venía uno de derecha, o sea, no había nada seguro hacia dónde se encaminaba América Latina. Y bueno, con el tema de Chile ahora, luego de aquellas protestas y luego del plebiscito que derrotó a los partidos tradicionales, porque no fue que derrotó a la derecha, que quedó bastante derrotada, porque los que ganaron fueron movimientos sociales, partidos de izquierda, fueron nuevas organizaciones. Pero con tendencia al progresismo. O sea, fue una derrota a la derecha. Sin embargo, había una especie de recomposición ahora, porque la derecha logró recomponerse y jugar un papel, diríamos, bueno, porque quedó prácticamente polarizado, no polarizado, porque hubo mucha dispersión del voto, pero casi polarizado bueno, al pasar a la segunda, ¿verdad? Es una polarización, ya que se presenta, habría que ver qué ocurre en este proceso. Chile tiene un reto, es de continuar el proceso de despinochitación de Chile, no sé si lo dije bien, porque ocurre que Chile vive el régimen de Pinochet sin Pinochet. Entonces esa constitución es de Pinochet y todo este movimiento de cambios que se produjo con el plebiscito, la idea era crear una constitución diferente, ¿verdad? Que incluso tienen como referente algunos líderes chilenos la constitución de 2010 de República Dominicana. Una constitución garantista y eso, y han consultado la constitución de la República. Casi estamos concluyendo. ¿Qué posibilidad tú le ves a uno y otro para la segunda vuelta? Habría que ver. Hay muchas cosas que se dan ahí. Tú me comentabas fuera del aire que la iglesia puede jugar un papel importante con estos
temas que tienen que ver con aborto, que tienen que ver con los LGTB, derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres. Entonces, ahí puede jugar la iglesia Porque Katz es un abanderado antiderecho. Un papel importante en favor de la derecha. Y entonces habría que ver también la capacidad que tienen los movimientos progresistas y los partidos progresistas para poder llevar un mensaje que cale en el electorado, como ocurrió en este proceso de lucha que concluyó con un plebiscito que les favoreció. Habría que ver, hay otras elecciones, está el caso de Honduras, que va a ganar Libre, que es un partido, diríamos, progresista o de izquierda. Acaba de pasar el proceso en Venezuela, que el PSV, aunque no hay resultados concretos, va a ganar ese proceso. Esas son que no son las presidenciales todavía. No, son las gobernaciones, y eso que yo creo que va a ganar el PSUV, porque los partidos de oposición están muy divididos. Entonces, ese es el cuadro. En Argentina se recompuso un poco el peronismo después de aquella derrota que sufrió, creció un poquitito. Pero no le fue bien ahora. No le fue bien, pero creció con relación a la derrota anterior. En cuanto a número de votos. Sí, así es. Bien. Muchísimas gracias, Manolo Pichardo. Bueno, gracias. Qué bueno es conversar contigo. Yo creo que la gente está un poco más edificada de lo que ocurre en América Latina y sobre todo la situación de Haití y la posición de ustedes. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vaya, que hay más en Acento TV y Acento Portal.